Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro servicio en vivo. Espero que les esté yendo bien y que esta semana haya sido buena para ustedes. ¿Por qué no empezamos con un poquito de adoración y con una oración? Te invitamos, Espíritu Santo, esta tarde y te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tu amor es más grande que cualquier otra cosa. Te pedimos que tú estés en nosotros esta mañana mientras te adoramos y que nos ayudes a sentir tu presencia cada vez más. En nombre de Jesús, amén. Siento amor, siento paz, siento a Cristo en este lugar. Hay un calor en mi ser, no lo entiendo, pues creo en Él. Siento paz y su luz y las manchas de mí se van en mi carga. Ya no hay, levanto mis manos para cantar. Gloria, gloria, gloria sea al Rey. Y oigo el llanto, y oigo el llanto alrededor, lágrimas de gozo, tú nos traes, siento a los ángeles cerca de mí, levantan sus voces para decir gloria, gloria, gloria sea al Rey. Gloria, gloria, gloria sea al Rey. Y siento amor, siento paz y siento a Cristo en este lugar. Y hay un calor en mi ser, no lo entiendo, creo en Él. Gloria, gloria, gloria sea al Rey. 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 Acércame a ti,
me dejes ir. Me rindo otra vez a ti, que soy tu amigo, quiero ir. Tú eres mi deseo, y nadie más será. Pues nada puede reemplazar el tierno abrazo que me das. Guíame al camino y vuélveme hacia ti. Quiero a ti, eres todo mi anhelo, y hazme saber que cerca estás de mí. Nunca me dejes ir. Me rindo otra vez a ti, que soy tu amigo, quiero ir. Tú eres mi deseo, nadie más será. Pues nada puede reemplazar el tierno abrazo que me das. Guíame al camino y vuélveme hacia ti. Oh, vuélveme hacia ti. Te quiero a ti. Eres todo mi anhelo, y hazme saber que cerca estás de mí. Te quiero a ti. Eres todo mi anhelo, y hazme saber que cerca estás de mí, que cerca estás de mí, que cerca estás de mí. Te amamos, Padre, que estemos más cerca de nosotros. Amén. Buenos días. Esperamos que están muy bien y bueno, gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos, al menos de esta manera, y de continuar siendo la iglesia, de continuar de alguna forma juntos adorando y
y aprendiendo de la palabra de Dios. Hace algunas semanas empecé a compartir sobre el tema del Espíritu Santo. Empecé hablando un poquito sobre la parte del Espíritu Santo en la creación y en la redención y hablando acerca de cómo Él es el inspirador o el que aspiró o respiró la palabra de Dios para que fuese escrita, lo que conocemos como la Biblia. Hoy quiero compartir acerca del Espíritu Santo y Jesús. Pero para poder entender la acción del Espíritu Santo en la vida de Jesús es muy importante tener en mente o recordarnos a nosotros mismos quién es Jesús. Jesús es una de las personas de la divinidad, totalmente Dios, eterno, incomprensible, todopoderoso, omnisciente y omnipresente. En el tiempo oportuno, por decisión propia, vino al mundo, se hizo humano y como consecuencia siguió siendo Dios. Pero además de humano, diferente a los demás humanos en el sentido de que no solo fue completamente humano, pero también fue completamente Dios. Y es en la parte humana, por así decirlo, de Jesús que vemos la intervención del Espíritu Santo, pues al estar Jesús en la tierra, el Dios hecho humano, tuvo que lidiar con ambas naturalezas, la humana y la divina. Fue a la vez Dios y hombre, fue a la vez eterno y finito, a la vez todopoderoso y débil en el sentido de su humanidad. Enfrentó el hambre, la sed, la tristeza, el llanto, el cansancio, sufrió las limitantes de su naturaleza que su naturaleza humana le marcaba. Pero al mismo tiempo derrotó al maligno, la muerte, la enfermedad, calmó las tormentas y el mar agitado con su sola voz, precisamente porque Él era Dios o Él es Dios. Podemos ver la acción del Espíritu Santo desde el inicio en la encarnación de Jesús hasta su ascenso a la presencia, su ascensión a la presencia del Padre. En cuanto a la encarnación es el acto por el cual Jesús, sin dejar de ser Dios, se convirtió en humano y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este acto fue una obra del Espíritu Santo, como leemos en Mateo 1:18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. También leemos en Lucas 1:35. Cuando el ángel habla con María, le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Es el Espíritu Santo quien causó la concepción de Jesús de una forma misteriosa en María. Sin embargo, al mismo tiempo también podemos decir que la encarnación fue una obra de la Trinidad, como lo leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. En otras palabras, fue el Padre quien le preparó a Jesús un cuerpo, hablando de su naturaleza humana. También, en cierto sentido, podemos decir que Jesús fue una parte activa en su propia concepción y nacimiento. Contrario a nosotros, Jesús no nació en forma pasiva, sino que Él eligió nacer con una misión establecida y un propósito totalmente definido. Y eso lo podemos entender de lo que Pablo escribió en su carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos del 5 al 7. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios,
No consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Jesús, al ser concebido por medio del Espíritu Santo, fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, aunque fue hecho pecado por nosotros. De todos modos, Jesús nunca pecó, nunca cometió pecado alguno. Aunque vivió entre nosotros, nunca hubo engaño en su boca, y fue como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y además el escritor de los Hebreos lo describe como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Con respecto al bautismo de Jesús, volvemos a ver la intervención directa del Espíritu Santo en este evento. Y esto no significa que el Espíritu Santo se haya ausentado de la vida de Jesús desde su infancia o su concepción hasta este acontecimiento, pues sin duda alguna el Espíritu Santo contribuyó en todo lo necesario para que Jesús creciera y se desarrollara como un hombre común de su época, mientras seguía siendo Dios. Sin duda alguna, esa intervención permanente del Espíritu Santo en la vida de Jesús fue lo que causó que Jesús tuviera esa plática intensa con los maestros de la ley y los religiosos de la época cuando él apenas tenía 12 años. Lucas 3, 21 al 22 dice: Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús estuvo consciente de la unción del Espíritu Santo para el inicio formal u oficial de su ministerio. Antes de su bautismo no encontramos ningún tipo de registro antes de que Jesús fuese bautizado y lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, después de que esto sucedió, Jesús comenzó a enseñar, predicar y hacer milagros. Después de ser tentado en su primer mensaje, Jesús citó al profeta Isaías y leyó esto en Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Después de leer del profeta Isaías, Jesús regresó a su lugar, tomó asiento, pero la gente lo observaba, lo veía como preguntando: ¿qué más tienes que decirnos? Y Jesús empezó a hablar y dijo: esta profecía se ha cumplido justo aquí, frente a ustedes. En otras palabras, Jesús afirmó que por causa del Espíritu Santo descendiendo sobre él, es que él ahora iniciaría su ministerio de la proclamación del mensaje del Evangelio y las obras milagrosas que venían con él, como él mismo lo afirmó en Mateo capítulo 12, versículo 28. En su discusión con los religiosos dijo: en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Más adelante, Pedro lo vuelve a afirmar cuando es invitado para ir a predicar a la casa de Cornelio y al llegar se encuentra con la grata sorpresa de que no solo Cornelio y su familia, pero también sus amigos más cercanos, un número importante de gente, lo estaba esperando con gran expectación para escuchar el Evangelio. Y en su mensaje, Pedro afirma lo siguiente en Hechos capítulo 10, versículo 38. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y con esto
vemos que la predicación, sanidades y milagros de Jesús fue el resultado de la unción del Espíritu Santo sobre él. Con respecto a la tentación, personalmente encuentro muy interesante el hecho de que después del bautismo de Jesús, Mateo 4:1 dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esta forma de que está escrita el verbo de que Jesús fue llevado en el griego implica que Jesús fue impulsado o llevado, y que todo el tiempo de su estadía o todo el tiempo el Espíritu Santo estuvo con él. Cuando leo esto, me hace pensar que cada vez que enfrentamos tentaciones, ya sea que lo reconozcamos o no, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Aun a pesar de que muchas veces fallamos, el Espíritu Santo nos acompaña siempre. Durante toda nuestra estadía en el desierto, Él sigue con nosotros. Ese desierto de tentaciones, luchas, pruebas, depresiones, amarguras, tristezas que con frecuencia enfrentamos, el Espíritu Santo está ahí con nosotros, justo como lo hizo con Jesús. Después de la tentación, Lucas registra lo siguiente en Lucas 4:14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Todo parece indicar que es por medio de la presencia, unción y poder del Espíritu Santo que la naturaleza humana de Jesús recibió el poder y la unción para vencer la tentación y la capacitación para el desarrollo de su ministerio. Con respecto a su muerte y resurrección, es asombroso cómo el Espíritu Santo estuvo presente en la vida de Jesús desde su misma concepción y hasta su ascensión al Padre. Con respecto a la muerte de Jesús, leemos lo siguiente en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Vean cómo dice que Jesús por medio del Espíritu Eterno se ofreció a Dios. Una de las verdades que muchas veces como cristianos ignoramos es el hecho de que Jesús no fue obligado a morir por nuestros pecados, sino que Él, por medio del Espíritu Santo, voluntariamente se ofreció a sí mismo como sacrificio sustitutorio y tomó nuestro lugar en la cruz, y de esta forma su justicia se nos adjudica a nosotros cuando lo recibimos como nuestro Salvador. Jesús dijo en Juan 10, versículos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Vemos cómo Jesús habla de su trabajo o su participación en la resurrección. Y sobre su resurrección misma, leemos en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Nótese cómo habla del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios, que fue quien levantó a Jesús de entre los muertos. Generalmente atribuimos la obra de la resurrección solamente al Padre o solamente al Hijo. Sin embargo, aquí leemos que fue el Espíritu quien levantó a Jesús de entre los muertos. No para decir que el Padre no lo hizo, mucho menos para desvirtuar la intervención de Jesús en la obra de la resurrección, pero más bien para acentuar la obra de la Trinidad
en la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús. No fue la naturaleza divina de Jesús la que requirió la intervención del Espíritu Santo, sino su naturaleza humana. Fue Jesús como humano que necesitó el Espíritu Santo desde el principio para ser concebido y posteriormente durante todo su ministerio y finalmente en su muerte, su resurrección y ascensión a la presencia del Padre. Nosotros como la Iglesia necesitamos la acción permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas, no solo para realizar ciertas obras del ministerio o la predicación o la oración, pero en nuestra vida cotidiana para enfrentar luchas, tentaciones, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para compartir palabras de aliento, para ser la iglesia, para ser Cristos pequeños, que es lo que significa la palabra cristiano, en el sentido de imitadores de Jesús o de aquellos que viven como Jesús y que son Jesús para el mundo hoy en día. Les animo para que constantemente, sin cesar, sin desanimarnos, invitemos la presencia del Señor en nuestras vidas, invitemos al Espíritu Santo a continuar trabajando en nosotros, guiándonos, enseñándonos, ayudándonos a orar o a interceder, sea por nosotros mismos o por los demás, dándonos su sabiduría y entendimiento y fortaleciendo nuestras vidas para que podamos perseverar hasta el fin. Que no dejemos de orar constantemente. Ven, Espíritu Santo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu presencia constante, permanente, por medio de tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad, porque tú dices que aun si nosotros fuésemos infieles, tú permaneces fiel. Gracias por el privilegio de llamarte Padre y de poder acercarnos a ti y de ser tu iglesia ante el mundo. Te honramos y queremos servirte y adorarte en todo lo que somos y hacemos. Muchas gracias, Señor, por tu ayuda para Puerto Vallarta en medio de esta contingencia y para todo el país. Bendice nuestro puerto, bendice a cada familia, bendice, Señor, a los sistemas de salud, nuestras autoridades municipales o estatales. Y por favor, glorifícate, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Les animo para que constantemente sigan invitando al Espíritu Santo. No porque el Espíritu Santo nos deja, pero sí porque para nosotros es tan fácil olvidarnos de su presencia en nuestras vidas. Les animo para que estemos conscientes de su presencia constante y que de esta forma podamos crecer en nuestra fe en el Señor y en nuestra fidelidad. Que Dios les bendiga.